Bueno, quien sí siempre tiene información, yo me atrevería a decir que información privilegiada también es David Saucedo, experto en seguridad. Mi querido David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adela? Qué gusto saludarte a ti en la auditoría, a tus órdenes. Igualmente, David. Oye, pues, ¿qué sabemos de esto que ocurrió ayer? En realidad fue una confusión, desinformación en la Casa Blanca. ¿Qué sabemos? Bueno, lo cierto es que desde hace cuando menos 5 años, distintos grupos del narcotráfico en varias ciudades fronterizas, Tijuana, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Reynosa, incluso parece que también en Nogales, lo que tenemos son grupos del narcotráfico que utilizan drones a los cuales les han equipado con compartimentos para el transporte de drogas. Drogas de México hacia los Estados Unidos y de vuelta armas y municiones, en ocasiones incluso con los pagos en efectivo de estas transacciones. Esto se empezó a utilizar dentro del territorio mexicano para introducir droga en las cárceles. El sistema penitenciario mexicano es muy corrupto, entonces los internos, muchos de ellos que lamentablemente purgan condenas por el tráfico de drogas, comercializan drogas al interior de los penales, pero tienen que pagar una cuota a la Guardia Penitenciaria para poder introducir celulares, pantallas de televisión, droga, y para poder burlar esta guardia penitenciaria y no para tener que pagar esa cuota, ese soborno, empezaron a utilizar drones con los cuales desde el aire se suelta las pequeñas cargas de droga que los internos al interior de los patios recuperan y después venden. Al ser muy exitosa esta estrategia para introducir drogas en los penales, algún cártel con imaginación, con iniciativa, empezó a clonar esta misma estrategia, primero en Tijuana, No, después en Ciudad Juárez y en varias ciudades lo primero fronterizas que hiciste. empezó a presentarse esta situación. Entonces, lo que vamos a ver de aquí en adelante seguramente es lo que ya en círculos mexicanos del Gabinete de Seguridad se llama como la guerra de los drones, es Mm. decir, grupos del narcotráfico que están adquiriendo flotillas de drones que están lanzando al aire con pequeños cargamentos de droga. Esos pequeños cargamentos ya mandados de manera masiva ya hacen cargamentos de cierta relevancia. Los Estados Unidos saben que está ocurriendo esto desde hace tiempo, incluso en algunos medios de comunicación de la frontera, medios locales, algunas personas hicieron grabacionnes de estos drones que a veces vuelan durante la noche, confundiéndolos con ovnis. No son ovnis, son drones de crimen organizado que se utilizan para poder transportar drogas. Y desde hace tiempo, la Guardia Fronteriza en los Estados Unidos está adquiriendo tecnología antidrón, inhibidores de señal para poder bajar estos drones y que no pasen el espacio aéreo de los Estados Unidos, tal y como tú señalaste al principio de esta conversación. Lo que hicieron fue detener a la aviación civil en esta zona del paso para que estos inhibidores de señal no fueran a afectar los instrumentos de navegación de los helicópteros y aeronaves que circulan por este territorio. Pero entonces, esto le daría el pretexto perfecto a Estados Unidos, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo pensar que verdaderamente fue una confusión. Es decir, suponiendo que sí estaban probando un arma precisamente contra los drones, pues es por algo, ¿no? Sí, claro, porque hay drones. De hecho, los drones son de bajo costo, han mejorado la tecnología para su fabricación, su autonomía de vuelo se ha incrementado y la pericia de los cárteles para el manejo de estos drones también ha mejorado. Entonces, el gobierno de México sabe desde hace tiempo que esto está sucediendo y también en los Estados Unidos, porque ya hace tiempo eh, al momento de transportar droga y por la falta de pericia y algunas averías mecánicas que tuvieron los drones, tuvieron que hacer aterrizajes en zonas residenciales, tanto de México como de los Estados Unidos, y los narcotraficantes fueron buscando los cargamentos de droga que iban junto con estos drones. Esto también ya ocurre en las costas mexicanas con los cargamentos de droga que se depositan en el mar y que después los lancheros en distintos estados costeros van y recuperan y después entregan a los cárteles. Esto está ocurriendo así en México durante algún tiempo. Los drones que se perdían en el aire, los cárteles ofrecían recompensas a los jóvenes para que fueran a recuperar estos drones que de repente caían en zonas urbanas o en zonas de desierto para poder continuar con las transacciones.
Me parece que más adelante lo que vamos a ver es que Donald Trump va a poner este tema, como tú bien señalas, en la mesa de negociación para obtener nuevas ventajas en materia comercial y en materia migratoria. Cada vez que Entonces, México tiene algún traspié en sí, temas sin de duda, seguridad, David. Sí, sí, te decía que en todo caso, pues sigue habiendo tensiones en ese sentido entre México y Estados Unidos, e insisto, es el pretexto perfecto, ¿no? me parece que en la Oye, siguiente mesa de negociación bilateral vamos a ver a funcionarios norteamericanos exigiendo que el gobierno de México tome medidas para inhibir este envío de drones con cargas de droga hacia los Estados Unidos, pero es en varias ciudades. Yo fui a Tijuana el año pasado, creo que a mediados del año pasado, y en las playas de Tijuana, en esta zona fronteriza en donde está el muro que se interna al mar, en la noche se ven los drones circulando a ambos lados de la frontera. Algunos de esos drones son de personas que tienen drones con fines lúdicos, de esparcimiento, con fines incluso de medición del tiempo, atmosférica, pero también hay drones que tienen un uso totalmente criminal. sí, David, sé que no tienes mucho tiempo, si me regalas unos minutitos más solamente, porque mientras eso pasó el día de ayer y de eso nos enteramos de lo que había ocurrido el día de ayer, pues la violencia sigue en nuestro país, ¿no? Y vuelve a ser Sinaloa. Ayer fue esta balacera entre marinos y narcotraficantes justamente en el Limoncito, en Sinaloa. Vamos, la región está pues ahora sí que caliente, ¿no? Y luego también, pues, esta información que ha dado Omar García Harfuch sobre los mineros que, pues, por lo menos 5 ya fueron encontrados, fueron levantados 10, 5 ya fueron identificados, los secuestraron, a 5 ya sabemos que los asesinaron, y el secretario de Seguridad diciendo que los habían confundido. ¿Cuál es tu opinión al respecto, David? Bueno, el problema que tenemos en Sinaloa, cada vez que trato de desenmarañar qué es lo que ocurre con todos estos frentes de guerra y estos eventos de alto impacto, eh, lo que ocurrió es que los cárteles, los dos grupos del narcotráfico del cártel de Sinaloa que están en conflicto, están obligando a actores políticos, económicos, religiosos, empresariales, sindicales a tomar partido. Te pongo algunos ejemplos. Ambos grupos, la Malliza y los Chapitos, estaban interesados en tener el control están interesados en tener el control del sindicato de trabajadores del municipio de Culiacán. Intervinieron directamente en el proceso mediante un atentado en contra de los dos diputados de MC, uno de ellos que estaba apoyando y respaldando la candidatura de una de las personas que estaba postulándose para obtener esta posición, líder sindical. Hace poco una influencer, se hizo viral esta información, fue secuestrada, después liberada y obligada a inculparse mediante un video en donde dio a conocer su supuesta participación en hechos criminales en respaldo de un grupo. En el caso de Canadá, en la narrativa del gobierno federal, que no comparto, pero aún dando por real lo que ellos afirmaron, de que hubo una confusión, pues se trató de un grupo, los Chapitos, que estuvo hostilizando a una empresa que los Chapitos perciben que opera a favor del Mayo Zambada. Puede ser falso o cierta esta afirmación de que la empresa canadiense les tributa a los mayos, ya sea bajo esquemas de extorsión o que colabora con ellos en un esquema de blanqueo de capitales, o bien que sea una empresa totalmente al margen de la actividad delictiva y únicamente se trató de un secuestro con fines económicos. Yo estoy convencido de que esta empresa canadiense y otras tantas de Canadá colaboran con grupos del narcotráfico, con una especie de contratación de guardias blancas para contener movimientos ambientalistas, movimientos sociales que se oponen a la extracción minera y la labor que realizan varias Mm, empresas canadienses de minas en varias regiones del país. Pero en todo caso, nuevamente es el conflicto de los Chapitos y la Maguiza la que genera un evento de alto impacto. Estaba llegando a Sinaloa el grupo de élite de la Marina, un grupo que no había tenido contacto con los grupos criminales y que normalmente es eficaz y tiene una letalidad en el uso de la fuerza. La Marina no captura, la Marina aniquila,
Me parece que con el objeto de detener la violencia homicida en Sinaloa, recurrieron a su arma secreta, que es el grupo de élite de la Marina, que de inmediato llega, se empieza a desplegar en el territorio y empieza a utilizar fuerza letal para enfrentar a los grupos del narcotráfico que están confrontados. Y me parece que en adelante, en lo subsecuente, seguiremos viendo este tipo de episodios, secuestros, masacres, multihomicidios, coches bomba, ataques a autoridades políticas, porque los grupos perciben que están todos estos actores empresariales, políticos, religiosos, sociales y sindicales apoyando al bando contrario. Y eso me parece que sí ocurrió en la sociedad de Sinaloa. Se narcotizó la sociedad de Sinaloa, los grupos de narcotráfico permearon en varios aspectos de la vida económica, política, social, religiosa de esta entidad, y de ahí que ahora esta fractura que se da entre grupos criminales se esté viviendo en otros ámbitos de la vida del Estado de Sinaloa. Terrible, ¿no? Y nos hemos enterado, digo, en los últimos días solamente, David, ¿no? Las narcofosas, pero los secuestros, los turistas, en fin, está terrible. Y lo más probable es que esta batalla que se libraba únicamente en Culiacán y que después se expandió a Mazatlán, empiece a dominar otros territorios en donde no se apreciaba este nivel de violencia. El Choice, el Fuerte, el Badiraguato, seguramente serán otros escenarios de conflicto. Ya hay reportes de que en Baja California, Sonora, esta batalla que se libra entre los Chapitos y la Maguiza empieza también a generar un incremento del homicidio doloso. También hay que tomar en consideración que los Chapitos están recibiendo refuerzos del cártel Jalisco Nueva Ah, Generación. ujú. No dicho por tu servidor, las propias autoridades en Estados Unidos han referido insistentemente que hay una alianza entre el cártel Jalisco y los Chapitos y que la Maguiza está generando alianzas con los enemigos del cártel Jalisco Nueva Generación en todo el país, con el cártel independiente de Chiapas, con la Barredora en Tabasco, con el cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, con cárteles unidos en Michoacán. Entonces, esta guerra civil al interior del cártel de Sinaloa está provocando que otros frentes de guerra en México se empiecen a abrir, lo que seguramente va a provocar un cambio en esta métrica que el gobierno federal de manera insistente nos trata de vender y convencer de que hay una reducción en los homicidios cuando la mayoría tenemos una percepción diferente. Te agradezco como siempre, David. Te mando un abrazo desde aquí y te veo pronto. Otro para Muchas ti de gracias. regreso, Adela, un abrazo. Gracias, David. Muchas gracias. Bueno, vamos a enlazarnos ahora con María Larriba. María, ¿cómo estás? María, tú fuiste controladora de tránsito aéreo por más de 27 años. Muy buen día y muchas gracias por atendernos. Yo no te escucho, pero no sé si soy yo o no se está escuchando. ¿Escuchas ahora? Ahí estás, ya, Ok. perfecta, perfecta. Muchas gracias, María. María, Gracias ¿cómo a ti. interpretas esto que se avisó ayer? En primera instancia habían dicho que iban a cerrar el espacio aéreo por 10 días, luego fue unas horas solamente, luego nos dicen que se trató de una confusión. ¿Cómo lees esto? ¿Cómo lo interpretas, María? Bueno, mira, eh, el bloqueo de espacios aéreos no es una cosa extraña. Mm, Existe en forma permanente en ciertos espacios, pero también lo puedes generar por alguna razón en particular por un tiempo determinado. Por ejemplo, los desfiles del 16 de septiembre, pues ese es una cancelación de un espacio aéreo para una función específica de 2 o 3 horas y después regresa a la operación normal. Bueno, ujú, lo que yo interpreto que ocurrió aquí es lo siguiente. Eh, Tanto México como Estados Unidos tenemos sistemas de detección de aeronaves desconocidas o de vehículos que vuelan y que son desconocidos. Entonces, para mí, los americanos detectan que están volando esos drones ahí en la frontera y invadiendo parte de su espacio aéreo. Y como hay una base militar muy cerca de ahí del aeropuerto del Paso, mm, seguramente midieron el riesgo y dicen, bueno, yo cierro el espacio aéreo, si es necesario, saco alguna aeronave o busco la manera de bajar esos drones o de interceptarles la señal y eso afecta también la navegación aérea. Entonces, toman esa acción. Lo que sí es
exagerado es sacarla por 10 días, ¿no? 10 días, sí. Exactamente, eso es lo que no tiene ninguna congruencia con la situación. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, tú bloqueas el espacio aéreo, la afectación pues puede ser mínima dependiendo de la cantidad de tráfico que se maneje ahí. Para nosotros, México, no es tan grave porque no tenemos muchas operaciones que vayan a ese aeropuerto. Y en este caso lo que se haría pues es cambiarle la ruta. Si tenemos aeronaves que originalmente pasaban por ahí, pues les cambiamos de ruta, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que se hace. Pero hay varias cosas. Primero, cuestionarlos, olvídalo. No nos van a decir realmente qué pasó. Pasó, claro. Exactamente. Entonces, lo que yo interpreto es que sí vieron un riesgo, sobre todo por la proximidad de la base militar que hay allí. Y pues ahorita ellos pues como que a veces se exceden, ¿no? En las medidas que toman, porque están como tratando de mediar a ver cómo intervienen o no intervienen y está esto funcionando muy erráticamente. Entonces, fue excesiva la medida, tan es así que luego la cancelaron. Número dos, no nos van a dar una explicación. Ujú. Y número tres, pues es esperado que siga pasando, porque el gobierno de los Estados Unidos ha manifestado que van a limpiar la frontera. Entonces, esto va a ocurrir en todos los estados fronterizos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en ese caso? Pues separar el tráfico de esa área y cambiar las rutas y esperar a que ellos nos den más información. Ahora, lo que pasa es que el procedimiento en este caso es si es civil la disposición, que hay que ver si generaron una notificación civil, que seguramente lo hicieron, entonces los controladores del paso le avisan a los controladores de México y ya tenemos la información. Pero también puede ocurrir que los militares americanos le informen a los militares mexicanos y ellos, a su vez, nos informen a nosotros qué partes del espacio aéreo hay que restringir o prohibir. Ya. Ahora, lo que, pues, al menos, pues, se antoja sospechoso es que después la explicación que da Estados Unidos es que estaban haciendo, pues, unas pruebas antidrones, ¿no? ¿Te hace sentido que por unas pruebas antidrones en un inicio se determine que se cerraría el espacio por 10 días? No, no es creíble. Para mí no es creíble. Ellos vieron un riesgo, aunque sea mínimo, y actuaron o sobreactuaron, ¿verdad? De acuerdo Ujú. a la Sí, sí, situación. sí. Pero no creo. Ahora, un procedimiento para bloquear los drones es bloquear la señal de navegación. Y eso sí afecta a las aeronaves. Entonces, pues tratan de no hacerlo. Pero Claro. para mí sí vieron algún riesgo y por eso tomaron esa determinación. Y Ahora, seguramente va a seguir ocurriendo. a partir de esto que supimos ayer, hay mucha gente que se siente ahora asustada de volar al paso, por ejemplo. ¿Hay motivos para desconfiar de la seguridad y la integridad física de las personas, de los No, pasajeros? No. no, en cuestión de seguridad aérea, no. Este es un procedimiento normal, regular. Lo que pasa es que por la situación en la que estamos viviendo y que las redes publican mucha información, pues hay preocupación de la gente. Pero el hacer espacios prohibidos o restringidos es parte de mantener la seguridad aérea. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Hay bases militares en México y en Estados Unidos y en todos los países que tienen espacios prohibidos permanentemente. Mm, Y hay otros que no lo hacen permanentemente, sino cuando necesitan un espacio. Y un ejemplo fue, muchos años en México, la base de Santa Lucía era la base de adiestramiento más importante del país. Y cuando ellos querían practicar maniobras o dar capacitación, se activaban unos espacios aéreos al sureste de los volcanes y al suroeste de Toluca, donde los aviones militares despegaban de Santa Lucía, los llevábamos a ese lugar y se les dejaba ese espacio de uso privativo durante 4 o 5 horas. Una vez que ellos terminaban sus maniobras, regresaban a Santa Lucía y el espacio ese se volvía disponible. Eso lo puedes hacer temporalmente. Ahora, también lo puedes hacer en forma definitiva. Un ejemplo es el espacio aéreo que rodea los volcanes. ujú. El Ixtle y el Popo tienen un área prohibida en forma permanente por la actividad del volcán El de volcán. 20 millas náuticas alrededor de los volcanes y sin límite superior, de tal manera que ninguna ruta aérea pasa sobre esa zona. Entonces,
Esta cuestión del manejo de espacios aéreos es en bien de la seguridad. Y yo quiero creer que ellos en algún momento pensaron que se afectaría la seguridad de los que estaban operando en el aeropuerto por las cuestiones de navegación o porque hubiera necesidad de sacar tráfico militar a interceptar a esos drones. Ya, claro, es lo único que nos puede hacer sentido, porque Claro. déjame ahora hacerte esta pregunta, María. Los drones, eh, ¿ponen en riesgo la seguridad aérea? Mira, creo que tenemos que extremar las normas para la operación de drones. Ujú. Porque en este momento, pues todo el mundo puede tener uno y sacarlo, ¿no? Y la verdad es que sí es un riesgo para la aviación, porque si un pájaro hace un agujero Sí, y claro. para el motor, pues un dron con mayor razón. Entonces, sí debemos de extremar